Dios les bendiga, amado pueblo de Dios, y usted que se está conectando, ya sea a través de radio, televisión, internet, aquí en la iglesia local. Le saluda como siempre su pastor evangelista Luis Mario Ruiz de la iglesia Centro Cristiano Fuego Santo, desde la hermosa ciudad de Hanford, en California, la ciudad deseada y no desamparada. Estamos, hermanos, todavía en la serie Apartados para Dios por completo, y hoy vamos, hermanos, a ver uno de los temas que compete mucho a esto, y es las marcas visibles de la santificación. Existen, hermanos, evidencias claras en las cuales nosotros podemos decir que estamos apartados, por lo cual hoy vamos a recordarlas. Muchos ya las sabemos, otros a lo mejor no, pero lo importante es que si usted y yo las estamos viviendo, gloria a Dios. Y es importante también entender que en las epístolas se habla mucho de esta palabra, apartarse. Así de que si usted tiene su Biblia, ábrala por favor, y vamos a ir a la primera carta de Juan, allá en el capítulo número 3. Y vamos a escoger solamente un versículo, pero vamos a seguir escudriñando este capítulo porque tiene bastante esencia. Tiene el contexto claro y adecuado para que nosotros entendamos por qué el Señor nos está hablando en este día de esa manera. Sé de que si usted la tiene, vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Aquí está tu palabra es verdad y nosotros la estamos escuchando en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Hoy decimos, Señor, de que todas las cosas nos ayudan a bien. Por lo tanto, esta palabra, Señor, va a ser para nuestra vida un alimento grande, porque nosotros necesitamos saber cuáles son esas marcas esenciales, Señor, para estar apartados. Y si nosotros, Señor, vivimos esas marcas, entonces definitivamente vamos a seguir, Señor, siendo victoriosos. Te pido, Señor, de que abras el entendimiento, Señor, de nuestro espíritu para que nosotros podamos comprender, Señor, sabiduría. Y usa mis labios, Señor Jesús, y pon en ellos palabra para que sea tu bendición, Señor. En nombre de Jesús, amén. Así de que deseo pues irme otra vez al texto original para que nosotros comencemos a ver qué es lo que el Señor nos quiere enseñar en su palabra. Así de que si usted tiene su Biblia, pues ábrala conmigo y vamos a leer nuevamente esta bendición. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Hay ciertas cosas en las cuales usted y yo vamos a saber que estamos apartados. Y aquí la palabra dice, y en esto conocemos que somos de la verdad. Y hoy vamos a descubrir, hermanos, los tres aspectos principales que de ahí se desprende todo acerca de esto de estar apartados. Y dice la palabra del Señor, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Quiere decir que si nosotros conocemos la verdad, que es la palabra de Dios, entonces estamos asegurando nuestros corazones en Él. Entonces, número 1, aquí en el verso 19 nos está diciendo que existe una confirmación que nosotros somos la verdad. Quiere decir que la palabra está en nosotros. Eso es algo que no se nos tiene que olvidar. En segundo lugar, nuestro corazón tiene la certeza de que estamos apartados y limpios delante de Él. Desde ese momento que nosotros tenemos esa convicción, entonces significa que el Espíritu Santo que mora en nuestro espíritu da testimonio a nuestra alma de que somos hijos de Dios. Y la alma está consciente de que somos hijos de Dios, por lo cual sujeta el cuerpo. Y cuando nosotros tenemos esa armonía, entonces, hermanos, nosotros podemos disfrutar de toda esta bendición. Por lo tanto, hermanos, nuestra bendición es completa. ¿Por qué? Porque la manifestación más grande que nosotros podemos tener sobre todas las cosas es amor a Dios
y amor al prójimo. Cuando nosotros tenemos esa bendición reflejada, entonces nosotros somos completos. Y eso es lo que la palabra dice. Pero me gustaría seguir escudriñando en esta hora, hermanos, esta bendición. Y váyase conmigo al verso 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Nuestra falta del deber en Cristo, hermanos, nos está acusando todo el tiempo y nos reprende. Eso es la palabra. La palabra a través del Espíritu Santo recordada, y nuestra alma, hermanos, está constantemente en esa renovación, porque el alma es consciente de su pecado. Nosotros sabemos cuando hemos fallado, cuando estamos desagradando a Dios, nuestra alma lo sabe y nosotros estamos en esa bendición. Así de que Dios conoce, hermanos, lo peor que hay en nosotros. Pero al confesarlo, Dios se alegra porque honestamente no es un secreto para Dios que nosotros, hermanos, estemos haciendo las cosas y confesándolas, porque Él desde el principio, hermanos, tiene esa bendición que está descubriendo esa bendición. Así de que yo le digo, hermano, a usted de que el Espíritu Santo nos está, hermanos, redarguyendo de pecado, de justicia y de juicio. Y si nos sometemos a la libertad, entonces no hay condenación sobre nuestra vida. Y a través de la fe vamos a tener esa confianza que Dios quiere que nosotros tengamos. Así de que si nos mantenemos en la libertad, ¿cuál es la libertad? Es el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque estamos en la gracia y en la gracia hay libertad. Y esa libertad nos la dio Cristo a través de su sacrificio vicario. Por lo tanto, nuestros pecados han sido redimidos, pero aún así nosotros tenemos que mantener la justicia, hermanos, objetiva y la justicia subjetiva. La justicia subjetiva es en cuanto a cómo nosotros nos portamos con Dios. Así de que la justicia objetiva es lo que Dios hizo a través de la salvación y nosotros tenemos que estar conscientes de que tenemos que hacer también nuestra parte para estar en la bendición que el Señor quiere que nosotros tengamos. Así de que, ¿qué dice el verso 22? Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y verso 23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Ahí está, hermanos, esto es algo principal donde Dios nos está hablando de eso. Por eso, cuando nosotros retomamos los últimos dos versos 22 y 23, cuando la palabra dice, y cualquier cosa que pidamos, eso es con sana conciencia. Eso es, hermanos, de acuerdo a la voluntad agradable de Dios, a la voluntad permisiva de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros la vamos a recibir porque Cristo pagó el precio, Cristo cumplió la ley y nuestra fe en Cristo, hermanos, y su sacrificio nos da esa victoria, esa garantía de que el Padre nos escucha. Y si Él nos escucha, nosotros, hermanos, tenemos esa bendición. Ahora, hermanos, no me pierda esta escritura original y quisiera, hermanos, ir a el libro de Romanos en el capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 1 y 2. ¿Por qué? Porque aquí nos está asegurando que nosotros somos, hermanos, apartados y somos diferentes. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí hay una aclaración radical en la cual dice, ninguna condenación tenemos, somos libres siempre y cuando nosotros nos mantengamos en su palabra, en el Espíritu y en verdad, como lo hemos estado repitiendo a través de todos los estudios de apartados por completo.
Y si nosotros vemos esto, es porque el verso 2 dice también, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo tanto, la ley estipulaba castigo y muerte, mas en Cristo nosotros tenemos salvación y vida eterna. Así de que hay un gran precedente, hermanos, en cuanto a esa bendición. Por eso, si usted se regresa conmigo a Primera de Juan, capítulo 3, ahí en el verso 22, al final, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Por qué? Porque estamos caminando en espíritu y en verdad. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos la manifestación directa de la palabra de Dios, hacemos una gran diferencia. ¿Por qué? Porque en esta introducción, hermanos, lo que queremos anotar y demostrar es que la verdadera santificación se muestra a través de un esfuerzo continuo, no solamente de vez en cuando, sino un esfuerzo continuo para hacer la voluntad de Cristo y vivir a esa luz de preceptos bíblicos. En otras palabras, qué hermoso es que nosotros tengamos toda la palabra hoy y que tengamos la oportunidad de leerla. Antes no existía ese privilegio, ahora nosotros lo tenemos. Entonces, cuando nosotros estamos enfocados en su palabra, estamos no solamente leyendo sus mandamientos, sino también sus preceptos. Y cuando nosotros leemos las promesas y leemos también, hermanos, todas las situaciones que conllevan a una manera de vivir en Cristo, entonces podemos nosotros decir que estamos caminando en esa enseñanza de vida. Y cuando nosotros nos disponemos a escudriñar esto que es apartados por completo, como en el sermón que dimos la vez pasada, hablamos acerca de las bienaventuranzas. ¿Y por qué lo traigo a mención? Porque en las bienaventuranzas nos habla siempre acerca del deseo de Dios. ¿Y cuál es el deseo de Dios? En parte, uno de los deseos de Dios es que seamos como Él. Y uno de los atributos de Dios es que Dios es apartado, Dios es santo. Por lo tanto, nosotros también necesitamos tener esa bendición en nuestra vida. Cuando nosotros tenemos ese concepto en nuestro corazón, nosotros podemos ver, pues, de alguna manera, qué es la voluntad de Dios. Y vamos a seguir un poquito con el Sermón del Monte, porque hay algo que todavía el Señor quiere que descubra. Y eso se encuentra en parte, hermanos, en Juan. Váyase a Juan capítulo 15. Juan 15 del 11 al 16. Y nosotros podemos ver aquí que Dios está hablando acerca de eso que nosotros necesitamos. Si nosotros decimos que somos apartados, o sea, que estamos con Él, debemos de tener esa constancia de amor a Dios y al prójimo. Y aquí dice la palabra de Dios, verso número 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Cristo refuerza lo que dijo en el Sermón del Monte en cuanto a el deseo de que nosotros seamos apartados. Por lo tanto, ahora está con sus discípulos y le dice que hay dos cosas fuertes que él quisiera que siempre tuviéramos nosotros. Y aquí dice que él nos ha estado hablando para que nuestro gozo esté en él y sea cumplido. Ahora bien, dice el verso 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Él lo demostró hasta el final. Por lo tanto, nosotros vemos que Él comienza a hablarnos que somos santos, apartados, pero también hay algo más. Él ahora nos da el título de amigos también. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando.
Quiere decir que si nosotros vivimos apartados en espíritu y en verdad, ahora, hermanos, para el Señor, nosotros tenemos toda la libertad de hablarle como si fuera Él nuestro amigo. Como un amigo verdadero, Él tiene tiempo de escucharnos. Él tiene tiempo de escuchar y de aconsejarnos. Ahora bien, el Señor les dice, yo voy a ser su amigo, pero hay algo que tienen que seguir haciendo. ¿Y qué es eso? Si hacéis lo que yo os mando. Ahora bien, ¿qué dice el verso 15? Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. El Señor no se quedó guardado con nada. Él dice que nos enseñó el mensaje principal, el reino de los cielos se ha acercado, y el Señor lo expuso a través de su palabra cuando Él vino. Y Él dijo, yo he dicho todas las cosas que mi Padre me ha dicho. Y el verso 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Ya hemos hablado de esto también, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ahora bien, cuando nosotros tenemos el fundamento, que es el Espíritu y la verdad, que ya el Señor dice, si nosotros hacemos lo que Él quiere o lo que Él dice, entonces nosotros tenemos algo diferente. El trato en nosotros es diferente. Dice que ya no somos solamente siervos del Señor, sino que ahora somos, ¿qué, hermanos? Somos algo más, somos amigos. Amén. Y para esta bendición es que el Señor nos ha traído a este punto. Pero hay una pregunta. Ahora, pastor, ¿cómo podemos nosotros saber cuáles son esas señales visibles de una obra de santificación? Bueno, la Biblia lo especifica claramente a través de su palabra en el Nuevo Testamento. Y aquí nosotros vamos a hablar ahora de la palabra del Nuevo Testamento. Hemos recorrido, hermanos, los estudios a través de la santificación y habíamos tenido nuestra atención en el Antiguo Testamento, donde hablaba la ley y los profetas. Ahora van a hablar, hermanos, siervos del Señor. Y es a través, hermanos, del Nuevo Testamento que el Señor nos enseña que hay tres cosas principales donde Él, hermanos, nos está dando a nosotros la oportunidad de estar apartados. Y eso es, hermanos, el cristianismo que ha sido llamado para ser santo. Eso es lo que el cristiano es. Fíjense bien, hay tres cosas que Dios ha llamado al cristiano. Basado en el Nuevo Testamento, nosotros podemos ver la santidad a través de estas tres cosas principales. La primera es, hermanos, que el cristiano ha sido llamado para ser santo. Segundo, el cristiano ha sido llamado para ser siervo de Dios. Y en tercer lugar, el cristiano ha sido llamado para ser soldado de Dios. Entonces, aquí en estas áreas es que nosotros tenemos que realmente probar que estamos apartados. Y cuando yo estuve estudiando, hermano, acerca de la santificación, de estar apartados en el Nuevo Testamento, me di cuenta de que cuando escudriñamos las epístolas, especialmente, hermanos, todas las epístolas tienen su significado en estar apartados, pero me llamó mucho la atención en que la mayoría de las epístolas de Pablo comienzan el saludo y hablan acerca de esta palabra. Y vale la pena que nosotros lo veamos. ¿Saben por qué? Porque si para el apóstol Pablo, al comenzar las epístolas, las cartas, era importante mencionar y que exhortar al pueblo de que tendríamos que mantenernos como santos, yo creo que es importante. Así de que el saludo, hermanos, que Pablo hacía en sus cartas es cabal. Por ejemplo, ahorita vamos a escudriñar el saludo que le hace a los romanos, el saludo que le hizo
en las cartas a los Corintios, también a la carta de los Efesios, a la carta de Filipenses y también a la iglesia de Colosa. Si nosotros vemos realmente, hay algo, hay un patrón, y ese patrón está marcado y es un saludo, pero al mismo tiempo de saludo es una exhortación para que nosotros realmente entendamos que somos para Dios. Entonces, antes de hablar, hermanos, acerca de estas tres áreas donde Dios nos ha llamado para ser apartados, tenemos que ver por qué razón en las epístolas el apóstol menciona mucho acerca de eso. Así de que vamos a ir sistemáticamente solamente a razón de información, porque es importante. Váyase conmigo a la epístola de los Romanos, ahí en el capítulo 1. Ahí nosotros podemos ver esa bendición, pero me importa mucho el verso 7. Amén. Porque en Romanos, hermanos, el saludo no involucra la palabra santos, pero sí lo hace específicamente hasta el verso 7. Pero váyase conmigo, verso 1, 2 y luego al 7. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Aquí él se está poniendo en primera persona. Quiere decir que yo soy apartado. Fíjense bien. Primero él pone el ejemplo. Yo he sido apartado para el Señor. O sea que su testimonio avala lo que predica. Y esto es muy importante para mi vida porque aquí el apóstol está diciendo, ok, yo me presento como una persona apartada para Dios. Gloria a Dios. Eso es lo que le está diciendo a la iglesia, primeramente, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Aquí es una realidad. Eso es algo que Dios quiere y ha prometido para nosotros. Pero ¿qué dice el verso 7? Dice, ahora bien, habla la iglesia, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Aquí está bien. Él los saluda y está poniendo, ¿se acuerdan? El fundamento para estar apartado es que amemos a Dios y a nuestro prójimo. Y él les está diciendo, amados de Dios. Pero ¿cuál es la exhortación que les hace? ¿Qué es la exhortación? Dice, llamados a ser santos. Esa es una exhortación. Usted y yo somos llamados a estar apartados. Y luego viene el saludo pastoral apostólico. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí yo puedo ver, hermanos, que hay algo muy radical, bien claro. En la epístola a los Romanos, él se habla que es apartado. O sea, que él está diciendo, yo comienzo a decirles que Dios me ha apartado y mi vida está apartada. Ahora, iglesia que es amada por Dios, Dios quiere que ustedes sean apartados. Eso es lo que les está diciendo. Ahora vamos a ver qué dice la carta a los Corintios. Váyase a 1 Corintios y vamos a hacer lo mismo, el mismo ejercicio. Y váyase al verso 1 y 2. ¿Qué es lo que habla ahora Pablo a la iglesia de los Corintios? Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y al hermano Sóstenes. Él se está presentando, pero ahora le va a hablar a la iglesia de Dios que está en Corinto. A los que dice ahí, santificados en Cristo Jesús, a los apartados en Cristo Jesús. Él está haciendo la aclaración de que ellos no son solamente hermanos en fe, sino que son apartados. Amén. Y luego dice, llamados a ser, ¿qué, hermanos? Santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Este texto a mí me llenó. ¿Sabe por qué? Porque no solamente está hablando a la iglesia de Corintios, sino que a todos aquellos que están involucrados en las cosas del Señor. Y eso es fuego santo.
Eso nos cae a nosotros también. Yo me gozo, yo me gocé cuando vi que el Espíritu Santo me estaba hablando a mí en primera persona y dije, gracias Señor, porque tú me estás incluyendo a mí, porque aquí hay una exhortación a que nosotros sigamos apartados. Y aquí bien claro lo dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar, ahí está. Yo estoy aquí en California, los Estados Unidos, y ese es cualquier lugar de todo el mundo. Yo estoy aquí dándole la gloria al Señor. Entonces, aquí a mí me enseña de que cuando Pablo saludaba a las iglesias, les exhortaba a que entendieran que somos especiales para Dios y que un atributo de Dios es ser apartado. Entonces yo me gozo por eso. Ahora vayámonos, hermanos, más allá. Váyase conmigo a Efesios. ¿Qué le dice a la iglesia de los Efesios? Vamos a ver, capítulo 1. Y vamos a descubrir también cómo el apóstol le habló a la iglesia de los Efesios. Efesios 1, verso 1 y 2. El saludo es sistemático, el saludo es el mismo. ¿Por qué? Porque valemos la sangre de Cristo en todos lugares. Y también la exhortación es la misma. Y deberíamos nosotros, hermanos, de recordarnos en cada servicio que somos llamados a ser santos. Y aquí dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que está en Éfeso. Ahí le está hablando a la iglesia apartada, santos y fieles. Amén. Qué bonito. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí nosotros podemos ver que a la iglesia de Éfeso le dijo, pero ¿qué de las iglesias de Macedonia, hermano? Bueno, también a las iglesias de Macedonia el apóstol los saludaba y los exhortaba igual. Y una de las iglesias de Macedonia, pues sabemos que es la iglesia de Filipos. Váyase a los filipenses a ver cómo el Señor los trataba ahí en esa bendición. Y aquí, hermanos, en Filipenses podemos, hermanos, leer del verso 1 hasta el verso 3. Y vemos y pensemos cómo es el saludo que él daba a cada iglesia. Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Está hablando, hermanos, no a simpatizantes, está hablando a siervos, a cristianos que están comprometidos con el Señor. Ese sería nuestro estándar, hermano. Nuestro estándar es no estar a medias. Nuestro estándar es estar apartados. Ese sería nuestro estándar. Y si la iglesia de hoy entendiera el saludo apostólico, deberíamos nosotros de ir más allá siempre. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo que de vosotros. Ahí es donde nosotros creemos de la bendición y la gracia de Dios. Filipenses, amén. Ahí es donde nosotros vemos que Dios está obrando. Pero, ¿qué otra epístola? Váyase a Colosenses. Vamos a ver cómo Dios le habló a la iglesia de Colosa, porque también el Señor le habló a la iglesia de Colosa. Colosenses capítulo 1, verso 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia, paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si usted se fija, el apóstol nunca hizo distinción. Donde quiera que iba, el saludo apostólico era el mismo. Pero también hay que entender algo. Él no decía a los santos por decirlo. Él creía que todas las personas que estaban viviendo en esas iglesias estaban apartadas, que estaban en serio con Dios.
Y eso debe de ser o debería de ser nuestra manera de pensar o de vivir. Y para eso, hermanos, nosotros debemos de aprender a valorar todas estas cosas, porque Dios, hermanos, debería de sentirse halagado. Y yo le pregunto, iglesia, fuego santo, ¿por qué no decir que en fuego santo también hay santos y fieles? ¡Qué honor! ¡Qué honor! El que alguien venga y diga, Dios les bendiga a los santos y fieles de la iglesia fuego santo. Entonces, nosotros nos sentimos, hermanos, como Dios quiere que nos sintamos. No es religión, no es una costumbre, no es un label, no es un nombre, es una actitud que sale del corazón. Pero para que nosotros podamos, hermanos, seguir, caminar de esta manera, tenemos que vernos como cristianos en tres tiempos. En primer lugar, entender pues qué es ser apartados. Por eso le propongo el primer punto. El cristiano ha sido llamado para ser santo. De eso se trata, hermanos. Cuando nosotros somos apartados, hermanos, para ser santos, es que tenemos un enemigo. Y el primer enemigo que nosotros tenemos es la carne. Así de que cuando nosotros tenemos ese enemigo, nosotros debemos de enfrentar a ese enemigo, pero ¿de qué manera? No con la misma carne. Necesitamos hacerlo a través del Espíritu. Y por eso nosotros decimos siempre, váyase conmigo ahí a Gálatas, por favor, ahí en el capítulo número 5. Nosotros sabemos la táctica que el Señor nos ha dado para convertir la carne. Amén. Entonces, si nosotros vemos los dos versículos principales, Gálatas 5, 16 y 17. Esto no se nos tiene que olvidar, porque lo primero que nosotros debemos de establecer es una vida apartada para Dios. Pero el primer enemigo que nos vamos a enfrentar es la carne. Entonces, debemos de entender cómo es que nosotros podemos estar, ¿verdad?, peleando con esa carne. Digo, pues, esta es una exhortación. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero para que yo entienda este texto, yo tuve que haber asimilado primero el saludo apostólico y la exhortación. Antes de todo, antes de empezar, el apóstol saludó, dio la bendición y exhortó. Sean apartados. Ahora bien, ahora con todo derecho, él viene y dice, digo pues, andad en el espíritu. Pero ¿por qué él tiene esa autoridad? Porque en Romanos, ¿se acuerdan? Capítulo 1, él dijo que él estaba apartado. Quiere decir que él no solamente hablaba, él lo vivía. Entonces, cuando nosotros tenemos esa autoridad, es porque estamos viviendo la bendición. Ahora dice, porque el deseo de la carne, verso 17, es contra el espíritu. ¿Ok? Y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Por lo tanto, esa es la primera alerta, pueblo de Dios. Decimos estar apartados, debemos de conocer y entender quién es nuestro enemigo. Uno de ellos es la carne. Y la carne es algo que nosotros podemos vencer. La carne se vence con el espíritu. Es la única manera. Si no tenemos nosotros en nuestro espíritu al Espíritu Santo que nos recuerde todas las cosas, nuestra alma no va a escuchar palabra de Dios y mucho menos la carne se va a sujetar. Por lo menos nosotros podemos pensar de que si nosotros queremos con nuestras fuerzas, con nuestra propia voluntad cambiar, no va a ser posible. Pero sí, si nosotros tenemos la palabra del Señor en nosotros. Así de que como santos, nosotros podemos triunfar sobre la carne. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos que el cristiano es santo o es apartado, esa es una manera en que Dios quiere que vivamos.
Y eso no es lo menos, eso es lo estándar. O sea, eso sería lo normal para el Señor en nuestra manera de vivir. Ahora bien, si nosotros vemos aquí que el cristiano está apartado, es porque ha sido santificado para Dios. Sí, porque en Efesios, váyase conmigo a Efesios ahora, Gálatas y luego viene Efesios, ahí en el capítulo 1, pero ahora el verso 4. ¿Qué es lo que dice ahí la palabra del Señor? Fíjense, Dios nos está enseñando a través de el saludo apostólico y la bendición, la bendición que a nosotros a lo mejor se nos hace difícil de entender. ¿Qué dice el verso 4? Efesios 1:4. Dice que según nos escogió Él antes de la fundación del mundo. Bueno, pero ¿cuál es el propósito por el cual nos escogió? ¿Cuál es? Para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Apúntelo. Entonces, el primer propósito en el cual nosotros podemos decir que tenemos marcas visibles, ¿ok? De que estamos apartados, es vencer la carne. Ese es el primer propósito. Entender que Dios nos ha, fíjese bien, escogido desde antes de la fundación del mundo por un propósito solamente, para que tengamos esos atributos que el Señor tiene morales, que en parte es estar apartado. Ahí está todo. Ahora bien, ¿qué otra cosa nos impulsa a estar apartados para Dios? Yo creo que usted me va a dar la razón cuando yo le diga el sacrificio de Cristo. Esa es otra cosa que a nosotros nos motiva a estar apartados. Y eso está en el libro de los Hebreos. Váyase conmigo, Hebreos 10:10. Si usted lee conmigo el contexto para que entienda. Amén. Acerca de que los sacrificios que se hacían antes, hermanos, no eran suficientes para Dios. Verso 8 en adelante. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Dios ya no quiere sacrificio de hombre ni rito. ¿Qué es lo que quiere Dios? Bueno, ¿qué dice el verso 10? En esa voluntad somos ¿qué? Santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Es en el sacrificio de Cristo que nosotros tenemos sentido. Es en ese sacrificio que nosotros podemos ser limpiados, podemos obtener la vida eterna, podemos nosotros estar en una relación, en una comunión con el Padre, como Dios quiere. Por lo tanto, es importante entender que también a través del sacrificio de Cristo, nosotros podemos establecer nuestra santidad. Por eso, la gran importancia, hermanos, de la recordación, amén, de Cristo, tanto en su sangre como en su cuerpo. ¿Por qué? Porque eso es un autoexamen que nosotros hemos dispuesto en nuestro corazón a hacerlo, porque Él dijo que lo hiciéramos todas las veces en memoria de Él. Y si nosotros, hermanos, vamos a tomar los elementos, vamos a recordar ese sacrificio vicario, es porque realmente nosotros valoramos eso. Y lo hacemos con temor y temblor y lo hacemos, hermanos, sabiendo que nosotros estamos viviendo en su palabra esto, de estar apartados. Y también, hermanos, hay otra cosa importante, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos incita, nos motiva a estar apartados. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos en las epístolas de Pedro, en la primera carta de Pedro 1:2, dice que nosotros somos elegidos según la potencia
del Padre, pero ¿en qué? En la santificación de su espíritu. ¿Para qué? Para obedecer. Cuando nosotros tenemos la palabra de verdad y la obedecemos, entonces somos rociados a través de la sangre de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque esa sangre nos trae limpieza a nosotros. Amén. Y eso es una manera de hacer las cosas. El saludo apostólico, gracia y paz sean multiplicados. Ese saludo apostólico era frecuente y común para las iglesias allá que estaban. Entonces, ¿qué dice el Señor? Sed santo porque yo soy santo. O sea, sé apartado porque para eso te he escogido. Amén. Eso es lo que nos está diciendo. Ahora, si nosotros valoramos la manera en cómo Dios nos habla o nos compara o nos dice o nos representa a través de su cuerpo, nosotros tenemos un gran valor. ¿Cómo es que nosotros tenemos ese gran valor? Cada vez que el Señor nos menciona, hermanos, como que somos sus hermanos santos. Cada vez cuando el Señor dice que nosotros somos pueblo apartado o pueblo santo, sacerdocio santo, templo santo de Dios, esos atributos, esos títulos que nos dan a nosotros, es porque nos están diciendo, como sea que lo mires, tú eres algo preciado para Dios. Entonces, el creyente, hermanos, está reflejando la limpieza que tiene a través de todas esas bendiciones. Y, por lo tanto, la carne, hermanos, va a ser algo que va a estar apartado de él. ¿Por qué? Porque está sujetada en el temor del Señor. Así de que la verdadera santificación se va a manifestar en la atención, hermanos, que nosotros le pongamos diariamente a las gracias pasivas. Porque los dones, hermanos, son activos y pasivos. Y cuando nosotros escudriñamos la palabra, nosotros vamos a ver ciertas cosas que nosotros podemos hacer fácilmente y otras que nos cuesta hacer. Por eso la palabra nos da las enseñanzas en las epístolas. Y como estamos hablando acerca de ser santos y que nuestro enemigo, hermanos, es la carne, entonces vamos pues a Gálatas capítulo 5. Nosotros nos recordamos fácilmente ahí de esos dones y vámonos ahí y vamos a ver ahí el verso del 22 al 23. ¿Por qué es importante decir de estas bendiciones, de estos frutos? Porque hay frutos activos y hay frutos pasivos. ¿Por qué le llamamos frutos pasivos? Porque no se van a hacer a menos que nosotros pongamos esfuerzo. Entonces, aquí debemos de entender que el Espíritu Santo clasifica 9. Y de esos 9, hermanos, hay varios, específicamente 3, que son difíciles, hermanos, de tener. Y a esos les llamamos los frutos pasivos. ¿Por qué? Porque están difíciles. Si no, nosotros no trabajamos, no van a dar fruto. Amén. Así de que váyase pues conmigo a Gálatas 5:22 y usted los puede contar conmigo y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Ok? Entonces, contra tales cosas no hay ley. Entonces, eso es lo que está hablando el Espíritu, pero aquí fíjese bien, la tolerancia, escríbalo por favor, la benignidad y la mansedumbre son frutos pasivos, que no se van a despertar o no van a crecer a menos que usted y yo los trabajemos. ¿Ven? Entonces, todo esto es porque el Señor nos pone a trabajar. Y si nosotros decimos que estamos apartados, tenemos que dar fruto en todo. Mas, sin embargo, las gracias pasivas son mucho más difíciles de obtener que las gracias activas. Pero la influencia, hermanos, está en el mundo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos más la tendencia a la carne,
no tenemos tolerancia. No somos buenos, ni tampoco somos mansos. Entonces, la mansedumbre es misericordia. La mansedumbre es tener amor al prójimo. La mansedumbre es realmente amar. Es un amor ágape. Es un amor puro. Es un amor filial, la cual pues nosotros no lo vamos a obtener hasta que nosotros nos apartemos. Por lo tanto, estos frutos necesitamos trabajarlos. ¿Y cómo se van a trabajar? Pues solamente a través de estar apartados. Así de que si nosotros no, hermanos, estamos desconectados completamente de la carne, entonces nuestro temperamento va a ser agrio. Siempre vamos a tener rencor, siempre vamos a ser vengativos, siempre vamos a tener malicia. Todas estas situaciones van a venir constantemente a nosotros y no nos van a dejar vencer pues en la carne. Por eso le invito a que escudriñe otra vez los elementos básicos, hermanos, acerca de los frutos del Espíritu, porque son importantes, pero también que reconozcamos que en estos frutos pasivos necesitamos activarlos en el nombre del Señor. Así de que eso es lo primero. El cristiano necesita ser apartado. Segundo lugar, el cristiano necesita, hermanos, ser llamado a ser un siervo de Dios. Y como tal, hermanos, para ser siervo de Dios, tiene que seguir combatiendo, hermanos. Amén. Tiene que seguir combatiendo al mundo. ¿Por qué? Porque el siervo de Dios, hermanos, combate al mundo. Y el mundo, hermanos, es más que la carne. Son muchas otras cosas. Y para que nosotros tengamos la idea clara de qué es lo que estamos hablando, váyanse conmigo a la palabra. Primera de Juan, capítulo 2. Ahí nos vamos a quedar, hermanos, verso 15 al 17. Qué importante es, ahora estábamos viendo el enemigo de qué? De la carne. Pero el enemigo de la carne se vence el ser apartados y tener estos dones, estos tres dones, hermanos, que son pasivos y ponerlos en activos. Ahora bien, ¿cómo nosotros peleamos con el mundo? Debemos de nosotros entender que si nosotros vamos a ser siervos de Dios, vamos a tener lucha con el mundo. Amén. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Verso 15, primera de Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, y esto incluye al primer enemigo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ahí está, permanece para siempre. Entonces, la pregunta es, pastor, ¿cómo yo puedo ser un siervo de Dios? Siendo la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Bueno, aquí dice, no amar al mundo. Hay muchos que están en ministerios, pero nosotros estamos viendo qué clase de ministerios, qué clase de frutos están dando. Entonces, como siervos de Dios tenemos que vencer al mundo. El cristiano es un siervo nato de Dios. El cristiano, hermanos, tiene amor al servicio de Dios y ha sido llamado a ser, hermanos, siervo de Dios y rechazar al mundo. Pero, ¿cómo nosotros vamos a entender esta bendición? Bueno, para los que hemos estudiado los evangelios, el libro de Marcos simboliza al siervo. ¿Por qué? Porque en toda la epístola de Marcos nosotros vemos bien claramente reflejado a Jesucristo como un siervo. Amén. Entonces, Cristo, hermanos, es el mejor ejemplo de siervo que tenemos, porque ahí dibuja y describe completamente a
Jesucristo sin genealogía, que a él le importa ser, ¿qué? Servir y no ser servido. Amén. Entonces, pero también en el libro de Marcos nos da la comisión a nosotros que somos hijos de él. Váyase pues al Evangelio de Marcos y veamos pues qué es lo que Jesucristo quiere que nosotros hagamos por él. Amén. En el capítulo número 16, nosotros ahí vamos a ver qué es la comisión que tenemos nosotros para este tiempo. Y si usted se fija en el verso 15, nosotros podemos ver las promesas que vamos a tener nosotros en el 16 y en el 17. Pero el desafío, la bendición que nos ha sido comisionada está en el verso 15. ¿Y qué dice ahí? Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. O sea, no nos podemos acomodar de que ya estamos en la iglesia y seguir solamente con los hermanos de la iglesia. Dice a toda qué criatura. Significa aquel que no conoce del Señor, aquel que está, hermanos, en una situación que no sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Allí es donde nosotros tenemos que tener esa clase de amor. Pero si nosotros lo hacemos, vienen las promesas para nosotros. ¿Y cuáles son las promesas? Verso 16. Amén. Al 18. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si beberen cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dice que en el nombre de quién? De Jesús, no en su nombre. Entonces, para que nosotros entendamos la simpleza, lo sencillo que es ser siervo, es que el siervo, hermanos, sabe quién es su Señor. Amén. Así de que se acuerdan del siervo anónimo de Abraham, Eleazar. Él nunca se presentó como yo soy el mayor de la casa de mi amo. No, 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 no. Él siempre presentó a su Señor. De igual manera, nosotros tenemos que ser como ese siervo anónimo, el siervo Eleazar, el cual dice que presentó a su Señor. Y de esa manera, hermanos, Dios le bendijo. Gloria a Jesús. Así de que cuando nosotros vemos marcado en los evangelios el servicio de Cristo, tenemos a seguirlo. Amén. Ahora bien, ¿qué más necesita uno para ser siervo? Ser ardiente en el espíritu. No podemos nosotros ser siervos si en nosotros no hay algo que hierve por dentro. Amén. Entonces, Pablo a los romanos les hablaba acerca de que el servicio a Dios requiere de ciertas cosas. ¿De qué? En el capítulo 12, verso 11, ¿qué es lo que les estaba diciendo? Dice, el servicio a Dios requiere diligencia. ¿Qué diligencia? Pues que lo hagas bien, no pereza, amén, sino ferviente de espíritu, sirviendo al Señor. En otras palabras, si nosotros decimos que somos siervos del Señor y estamos siempre poniendo excusas para todo, hoy va a haber servicio, no puedo, y nunca vas a poder. Si te es difícil comer para ti mismo, imagínate sirviendo al Señor. Hoy en día el cuerpo de Cristo se ha acomodado tanto a que vengan y le sirvan, pero de que Él quiera servir, olvídese, no estoy listo y nunca va a estar listo. ¿Por qué? Porque debe haber un espíritu ferviente. ¿Y eso de espíritu ferviente qué es? Bueno, hermanos, la única manera de que yo pueda tener un espíritu ferviente es a través de dos cosas: estar en su presencia y estar aquí escudriñando la palabra del Señor. No existe otra cosa, hermano. Porque si no tenemos nada en nuestro espíritu, ¿qué vamos a comer, hermano? Desde que debemos nosotros de estar en esa manera santa de vivir. ¿Por qué?
porque honestamente el mundo, hermanos, a través de nuestros ojos es atractivo. Amén. Y es muy difícil vencer al mundo cada vez que nosotros lo vemos con nuestros ojos naturales. Pero por eso Dios nos dio el entendimiento para que abriéramos nuestros ojos, ¿qué? Espirituales, y viéramos más allá de lo que nuestros ojos naturales pueden ver. Por eso, allá en Juan 16:33 que nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Porque parece ser que el mundo no se puede vencer, pero Cristo nos dio, hermanos, una palabra, una promesa que hasta este día está vigente. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor lo ha hecho, hermano. Es aquel que en medio de la tempestad se levanta y calma las aguas. No importa la tormenta que se levante delante de nosotros, sabemos que el Señor va a decirle, calla e enmudece. Nosotros vamos a tener ese privilegio de estar en el servicio del Señor. ¿Sé de qué? La santificación, hermanos, en cuanto al servicio, no consiste en el abandono del mundo y de las obligaciones sociales. Muchas personas que dicen, me voy a entender completamente con el Señor y dejan descuidado su hogar. No. Otros que se refugian en monasterios, que se refugian en conventos y que están guardados y privados y que no salen de ahí, tampoco. ¿Qué es el balance de servicio al Señor? El balance del servicio al Señor está en parte en lo primero que escudriñamos, entender que es ser santo, que es ser apartado. En segundo lugar, consiste en que nosotros no nos podemos aislar del mundo. No es aislándonos del mundo, sino que compartiendo con el mundo. Cuando Cristo vino, lo acusaron de qué? De que él se metía con prostitutas y con qué? Ladrones y con todo el mundo. Que él no hacía una distinción entre personas. Pero ¿qué realmente Cristo le dijo al Padre? Esto para mí todavía tiene vigencia. Cuando nosotros escudriñamos el Evangelio de Juan, allá en el capítulo 17, en el verso 15, Cristo hablaba con el Padre. ¿Y qué le dijo? No te ruego que les quites del mundo, sino que los apartes del mal, que los guardes del mal. El Señor nunca nos alejó de las masas. El Señor le pedía al Padre que nos guardara. Y eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros. El Señor ha sido fiel porque ha guardado nuestro vaso, que es nuestro cuerpo, y también nuestra alma, hermanos. Entonces, con eso, la bendición es completa porque la santificación, hermanos, no consiste en hacer obras de vez en cuando. La santificación, hermanos, es un principio de gloria que Dios estableció en su palabra y que el creyente necesita practicarlo porque parte de las evidencias de que nosotros estamos apartados está en el servicio. Por lo tanto, las cosas pequeñas que hagamos para el Señor, como dice su palabra, aún dando un vaso de agua, hermanos, vamos a tener nuestra porción, vamos a tener nuestra recompensa. Aquellos que le sirven al Señor en todos sus rubros, en todas las actitudes, en todas las áreas, el Señor les va a pagar conforme a sus riquezas en gloria, porque el amo paga siempre bonito a aquel que bien le sirve. No yo, el que servimos. Él nos paga bonito porque Él no paga con euro ni con dólar. Él paga con su moneda, hermano. Y nosotros podemos ver su gloria a través de las bendiciones. Por eso, hermanos, este principio que es el servicio se ha implantado en una parte estratégica de nosotros. Y eso es en el corazón. Y este corazón, hermanos, se siente triste cada vez que no podemos servirle al Señor. Cuando nosotros realmente hemos entendido los primeros dos pasos de evidencias claras
gime nuestro espíritu. Oh Señor, perdóname que no he estado apartado. Señor, ayúdame. Ansío estar en tu presencia, ansío estar sirviéndote, Señor. Hay algo hermoso. Y por último, hermano, ¿cuál es la tercera área? Hermano, el área donde el cristiano ha sido llamado a ser soldado de Cristo. También, hermano, nosotros tenemos que estar apartados, porque hay de soldados a soldados. Hay soldados que en la trinchera se duermen. Hay soldados que en la trinchera huyen. Hay soldados que en la trinchera son cobardes. Pero hay soldados, hermanos, que en la trinchera son fieles. Entonces, ¿de cuál clase de soldado es usted? Entonces, nosotros tenemos otro enemigo. Y el enemigo del soldado es el diablo. El enemigo del soldado va a ser el diablo. Entonces, nosotros necesitamos combatir al diablo en esa área de santidad, en esa área de apartado. Por eso el Señor nos ha dotado de armas. Amén. Entonces, váyase conmigo, por favor, a Primera de Pedro. Amén. Ahí en el capítulo 5, todos conocemos este verso 8 y 9. Amén. Porque es importante que nos recordemos, fíjese bien, el estar apartados ya sabemos, pero es importante entenderlo. ¿Cómo es que Dios abre el entendimiento y nos pone a ver los enemigos que tenemos y la manera en cómo nosotros podemos seguir siendo apartados? Amén. Primera de Pedro 5, 8 y 9. Sed sobrios y velad. O sea, un soldado no puede estar distraído. Un soldado tiene que estar atento. Un soldado debe de ser disciplinado. Y si es disciplinado es porque es obediente. Y si es obediente es porque está cumpliendo lo que dice la palabra de Dios. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahí está. Entonces, nosotros sabemos que tiene cierto poder y nosotros debemos de estar, hermanos, alerta. Y luego dice, ¿hay una manera de combatirlo? Claro que sí. Aquí dice cómo. Al cual resistid firmes en la fe. Ese es un escudo, hermano. La fe es un escudo. Resistid firmes en la fe. ¿Amén? Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Oh, solamente a mí me pasa, pastor. Yo soy el más sufrido de los sufridos. Nomás a mí me pasa de todo, a nadie más. Aquí te está diciendo la palabra, no te engañes. Aquí dice, hay muchos alrededor del mundo que padecen. No eres el único, no eres Elías. Elías estaba llorando diciendo que era el único. A lo mejor tú tienes el mal de Elías. No, no más yo, Señor. No, hermano. Es lo que es y la palabra es clara, hermano. Por eso me gusta escudriñar la palabra porque nos habla. Lo primero que un soldado tiene que quitarse es las excusas. Las excusas. ¿Por qué a mí y por qué no? Dice el Señor. ¿Eh? Eres soldado. Entonces, las excusas, hermano, que se vayan. En el nombre del Señor, reprenda esas excusas en su vida para que usted pueda en esta área ser apartado. Entonces, ¿cómo vamos a derrotar al diablo, hermanos? Bueno, el cristiano lo puede hacer. Y el cristiano lo puede hacer porque es un soldado. Y porque es un soldado, entonces tiene que esforzarse. ¿Qué le decía la amonestación que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo? Según de Timoteo 2, 3 y 4. Tú sufre penalidades como un buen ¿qué? Soldado de Cristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. En otras palabras, ¿quién te contrató? ¿A quién sirves? ¿A qué nación representas? Entonces,
Un soldado, hermanos, es leal a su patria. Y si su patria es la patria celestial, entonces usted tiene que ser un soldado de Cristo. Y si es soldado de Cristo, tiene que defender los intereses del Señor. Y si los está haciendo, gloria a Dios. Pero si no, hay un problema en usted. Entonces, la vida cristiana está compuesta como en un símil. Y este símil es de una batalla, hermanos, contra las huestes del diablo, que han provisto, hermanos, armarse y defenderse, porque ellos tienen sus armas y se defienden. Pero Dios nos ha dado, hermanos, dos clases de armas: las armas defensivas y las armas, ¿qué? Ofensivas. Y eso está en el libro de Efesios. Usted ya lo conoce de memoria. Efesios capítulo 6, ahí nos habla qué es lo que nosotros tenemos que vestir como soldados, comenzando desde el verso 11 en adelante, que nos habla y nos dice: vestidos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes en todas las acechanzas del diablo, porque son varias, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, porque eso es lo que nosotros debemos de entender. Amén. Sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad. ¿Por qué? Porque comienzan ya el tipo de arma. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Esas son las defensivas, para que podáis, ¿qué? Estar y resistir el día malo. Pero tenemos que estar firmes, porque si estamos como las viudas, hermanos, que se duermen y no tienen aceite, es muy difícil, ¿verdad? Entonces, debemos de estar firmes. Y cuando dice ceñidos vuestros lomos de la verdad, no se está hablando acerca de ponernos más carga. ¿Qué son los lomos de la verdad? Alguien me preguntó, pastor, pues, ¿qué son los lomos de la verdad? Bueno, hermano, cuando uno tiene una carga aquí en los hombros, es porque lleva peso. Y los lomos de la verdad tendría que ser qué tanto pesa la palabra de Dios en tu vida. Porque si no pesa nada, es que no tienes nada. Pero si la palabra, hermanos, te está cubriendo, entonces es algo que tiene peso de gloria. Y el enemigo te mira no huesudo, te mira robusto. ¿Qué fue lo que vio el ejército de Israel? Un hombre robusto, grande, impotente. Nosotros, hermanos, podemos ser los más delgados, los más pequeños de esta tierra. Pero si nosotros estamos ceñidos en los lomos de la verdad, en el espíritu, nosotros somos grandes guerreros. Entonces el enemigo nos ve de esa manera. No, con este no me meto. Ven, con este no me meto. Porque este tiene la armadura. Aleluya. Y si nosotros tenemos esa armadura, dele gloria a Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es esa armadura que el Señor nos está prestando? Entonces, esa armadura, hermanos, es el calzado. Amén. El calzado, ¿dónde caminamos? Caminamos bajo la palabra del Señor. Amén. Si usted camina en la palabra del Señor, gloria a Dios, tomando ese escudo de la fe, donde podamos apagar todos los dardos del enemigo, hermanos, porque Él nos tira dardos, pero nosotros estamos activos. Amén. Gloria al Señor. Tomando el yelmo de salud, de la salvación, donde los pensamientos, hermanos, nos vengan a minar nuestra vida, nuestras emociones. Amén. Entonces, la espada del Espíritu, vamos. Amén. Que es la palabra de Dios. La única arma que el Señor nos dio para, miren, es esta, miren, para atacar solamente esta. Amén. Y nosotros podemos decir que también el Señor nos ha dado lanzas, porque cuando nosotros oramos, nosotros podemos destruir a lo lejos, ¿verdad?, al enemigo. Entonces, pero ¿cómo es que nosotros vamos a hacer esto? Pues estas armas, hermanos, no se le dan a todos, porque aquí dice el verso 18, pues
A nosotros nomás nos gusta leer hasta el 17, pero de ahí para allá ya no leemos. Pero ¿qué dice el verso 18? Orando en todo tiempo. Amén. Con súplica en el Espíritu. Quiere decir que esas armas se le van a dar a uno intercediendo en la oración, hermano. No hay otra manera. Amén. Entonces, velando con perseverancia y súplica. Entonces, eso es lo que el Señor quiere, hermanos. Ahora bien, ahora que ya hemos entendido estos tres roles en nosotros, tenemos que aprendernos de memoria algo que el Señor me puso. Y eso está tremendo. Si de algo se va a acordar de este hermoso sermón, es de Primera de Juan 3:18. Váyase conmigo, por favor. Primera de Juan 3:18. Ahí está. Nosotros podemos decir que somos buenos en todo, pero la verdad no se puede esconder. ¿Y qué dice ahí la palabra de Dios? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. ¿Qué dice? No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. La pregunta es, comenzamos a decir cuál es la voluntad de Dios, que le amemos a Él y al prójimo. Dios ya nos dio las maneras, las tres maneras en cómo nosotros tenemos las evidencias de estar apartados. Pero si esto es, hermanos, nomás de lengua, muy difícil. Muy difícil que en su vida o en mi vida hayan victorias. ¿Por qué? Porque una cosa es decir, yo tengo soldados, yo tengo esto, yo tengo lo otro, yo tengo armas, y cuando venga el enemigo, que se asuste. Pero ya cuando tenemos al enemigo enfrente, ¿qué hacemos nosotros, hermano? Ahí está toda la cosa. La verdadera santificación, hermanos, no consiste en sentimientos religiosos pasajeros. Yo creo en el Señor, sí, yo oro, yo siento al Señor. Y eso no te hace soldado, eso no te hace siervo y eso no te hace estar apartado. El Señor no está hablando. Amén. La verdadera santificación no consiste en un mero formalismo de devoción externa. Ay, yo cierro los ojos, lloro y ya. No. ¿Qué dice 1 Juan 3:10? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Me podrá decir, yo le podré decir misa, pero si usted con sus hechos no muestra el amor a Dios, olvídese, no muestra el amor al prójimo, de nada sirve. ¿Por qué? Porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio, dice, que nos amemos los unos a otros. Amén. Entonces, hermanos, una santificación genuina se manifiesta en un respeto habitual. ¿De qué manera, pastor? Bueno, si yo digo que respeto a Dios es porque le temo, pero si yo temo a alguien que no consulto, ¿de qué me sirve? Porque muchos decimos temer, temor a Dios, pero nunca estamos con Él. Entonces, no existe, hermanos, nada de eso. Porque dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único verdadero, y a Jesucristo, a quien es enviado. ¿Yo cómo voy a conocer a Dios si no hablo con Dios? ¿Yo cómo voy a conocer a Cristo si no entiendo su palabra? Muy difícil, hermanos. Por eso, estas cosas son tan importantes para que usted y yo, la verdadera santificación, hermanos, es a través de ese esfuerzo continuo. ¿Por qué? Porque si no hay ese esfuerzo, no hay muchas cosas. Y comienzo a terminar, hermano. Voy terminando. Los escritos de las epístolas, tanto de las de Pablo como las universales, siempre nos dan
una pauta a caminar. ¿Y sabe qué? Estas enseñanzas prácticas que nos está hablando la palabra de Dios son una bendición, más que una obligación. Es una bendición, hermanos. ¿Por qué? Porque nos enseñan la vida cristiana del día a día. Y sobre todo, hermanos, nos enseñan a tener carácter cristiano. Y solamente eso, no. Nos enseña temperamento, nos enseña la conducta, nos enseña a realmente ser hijos de Dios, apartados. Nos enseña que yo tengo un rol, tanto de ser apartado, tanto de ser siervo y tanto de ser ¿qué? Soldado de Cristo. Ahora que lo sé, yo necesito comenzar a ver y escudriñar en mi vida qué es lo que realmente importa. Amén. Entonces, eso es lo que el Señor nos está hablando. Aquellos que no sabían nada de esto, pues necesitamos, hermanos, comenzar. Pero aquellos que están dudando hacerlo, el Señor necesita enderezar sus caminos. Aquellos que los están haciendo, les invito a que lo sigan haciendo, hermanos, porque la gracia de Dios va a seguir estando en sus. Y termino, hermanos, con la cita original, porque creo yo que es importante que la volvamos a recordar. Primera de Juan 3:19. Y en esto conocemos que somos de la verdad, cuando nosotros damos señales, cuando en nosotros están las marcas visibles de la santificación. Por eso lo dije. Amén. Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. No va a haber estorbo. Amén. Porque si nuestro corazón nos reprende, amén. Ahí dice, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Así de que hoy el Espíritu Santo nos ha redarguido para que nosotros tengamos esa bendición y peso. Vamos a ver. Buen Dios y Padre, gracias porque he predicado tu palabra. Gracias porque nos has enseñado, Señor, la importancia no solamente de entender que es ser apartado, sino que los roles que necesitamos mantener para que ya sea estos tres enemigos, Señor, que vienen, la carne, el mundo y el diablo, no puedan vencernos, Señor. Al contrario, que en todo, Señor, seamos victoriosos. Hoy estamos elevando una oración para que Primera de Juan 3:19 se haga rema en nuestras vidas, para que podamos nosotros, Señor, vivir tu palabra. Gracias por el privilegio, Señor, que nos das de mantenernos, Señor, sobrios, de mantenernos limpios, de mantenernos libres, Señor, en este mundo cruel. Pero al contrario, Señor, de estar aprovechando bien el tiempo y que seamos, Señor, luz y bendición a este mundo. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de seguir, Señor, participando de esta naturaleza divina en la cual tú nos has ofrecido grandes cosas. La gloria, la honra y la alabanza a usted, Señor. Amén y amén.